Buenas noches y bienvenidos al panel de hoy. Este panel, como ustedes saben, lo organiza el Instituto Interamericano para la Democracia. Y los objetivos del instituto son promover la libertad, la democracia y las instituciones en América Latina. A veces es difícil separar las tres cosas. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa la democracia? ¿Y qué son las instituciones? Yo creo que en materia de libertad, la libertad en el orden político lleva el título de democracia. Esa es la libertad en materia de orden político. ¿Y qué son las instituciones a las que intentamos defender? Son aquellas cosas sin las cuales la democracia liberal no es posible. Son las instituciones de la separación de los poderes, la independencia del poder judicial, la libertad de prensa y una cantidad que no son solamente elementos doctrinarios, sino que la propia Carta Interamericana para la Democracia las ha definido como elementos esenciales y fundamentales para que exista una democracia de tipo liberal. Pero la que hoy tenemos en análisis es una muy especial. Lo que vamos a ver hoy es la utilización política de la justicia, es decir, que hace a una institución muy especial republicana, que es la independencia del Poder Judicial. Y yo tengo para mí que esta es la más importante de todas las instituciones que estamos defendiendo, mucho más que la libertad de prensa, porque si realmente hubiera una justicia independiente, los gobiernos autoritarios no serían un peligro para la libertad de prensa, estaríamos respaldados por una justicia que trabaja a su leal saber y entender. También es más importante que la separación de poderes, porque puede darse el caso de que un Congreso tenga el mismo sentido político, el mismo nivel político o orientación que el presidente y podrían trabajar en coordinación. Pero por eso insisto en que el Poder Judicial independiente es lo básico que hace a una república, a una democracia liberal. Pero además tiene una connotación que le hace malversar este principio, lo hace perverso. Cuando un gobierno ataca la libertad de prensa, tiene una actitud hipócrita en el ataque a la libertad de prensa. Pero cuando ese gobierno utiliza el Poder Judicial para atacar a la prensa, es una actitud que supera la hipocresía, es una actitud cínica, porque deja todavía mucho más un elemento que es puro, lo utiliza para una cosa tan abyecta como perseguir a la gente. Y hoy tenemos en el panel personas que lo han vivido de diferente manera, el uso político de la justicia. Tenemos a alguien que ha sido perseguido políticamente, como el caso de Carlos Sánchez Berzaín, que es perseguido por Evo Morales, por un pasado político, porque ha sido dirigente importante en su país. Tenemos a alguien que ha sido, en defensa de la libertad de prensa, perseguido por la justicia, como Juan Carlos Calderón, que nos puede hablar de lo que significa. Y tenemos a alguien que en Venezuela se ha destacado por defender a quienes son perseguidos políticamente, como el doctor Estacio. Y después tenemos un periodista independiente de Argentina, que no ha sido perseguido, pero que se ha transformado en un defensor y un permanente crítico del gobierno argentino cuando ataca la libertad de prensa, que es José Venegas. Manejar la política o la justicia como política puede tener dos connotaciones diferentes. Una es utilizarla para perseguir al crítico o al enemigo político, como en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador. Pero hay también una faceta, como en el caso de Argentina, donde el uso político de la justicia significa otorgarle impunidad a los corruptos o a los que cometen y violan las leyes, que es en el caso de Argentina. Es imposible en Argentina conseguir una condena de un funcionario público, cualquiera sea el delito que haya cometido. Esto es el panel que vamos a tener hoy para hablar de este tema, pero antes quería tener un pequeño acto por lo siguiente. Quien está sentado también en el panel es alguien que ha ganado un premio en un concurso que hicimos nosotros por segunda vez en el ámbito latinoamericano, que se refiere a la justicia también. Es Juan Manuel González Rossi, que ha ganado el segundo concurso interamericano de ensayo sobre la justicia y es de Uruguay. El primer ensayo que se entregó, cuyo premio se entregó el año pasado, también tenía que ver con la justicia, porque era el análisis del rol del Poder Judicial dentro de una democracia. Y esta vez el análisis fue específicamente sobre el uso político de la justicia. Y el título del trabajo de Juan Manuel es la independencia del Poder Judicial en América entre la libertad institucional, entre la debilidad institucional y la preservación de las libertades. Y antes de comenzar con el acto, déjenme que le entregue a Juan Manuel su premio. El premio lleva un título muy especial, tiene el nombre de Gerardo Le Chevalier. Gerardo Le Chevalier es una persona muy especial para nosotros. Fue un amigo del instituto durante mucho tiempo.
Ha tenido una actividad destacadísima en el orden político latinoamericano. Trabajó durante muchos años con el National Democracy Institute y últimamente trabajaba para Naciones Unidas y tenía jurisdicción sobre Haití, lo tuvo sobre Paraguay y sobre Bosnia. Gerardo era un enamorado del compromiso, un enamorado y un apasionado por la democracia. Nació en El Salvador y a los 56 años murió el año pasado en el terremoto de Haití. Cuando se derrumbó el edificio de Naciones Unidas, él estaba dentro y lo hemos perdido en ese momento. Lo que hay que destacar de Gerardo es básicamente su compromiso con la democracia y la pasión que ponía en todas las cosas que hacía, y seguramente lo vamos a extrañar. Pero nada mejor que el apellido que lleva, que es Le Chevalier. Les pido un aplauso para Gerardo. Y vamos a dar comienzo al acto. Primero se va a referir, nos va a explicar en qué consistió el trabajo premiado Juan Manuel. Después vamos a tener 4 ponentes. Uno sobre el caso de Argentina, que es José Venegas. Otro nos va a analizar, el doctor Stoices nos va a analizar el caso de Venezuela. Juan Carlos Calderón nos contará cómo fue su proceso, el uso de la política que tuvo en Ecuador y la persecución de que fue objeto. Y va a cerrar Carlos Sánchez Berzaín, que también nos va a hablar sobre Bolivia. Les agradezco y Juan Manuel. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Agradecer a todos los que están acá y principalmente al Inter-American Institute for Democracy por la oportunidad brindada. Como decía el doctor Lustó, mi exposición va a ser sobre el ensayo presentado al concurso. La exposición la voy a dividir en 2 partes. Por un lado, unas consideraciones de carácter general y por otro, voy a hacer referencia al caso concreto analizado en el ensayo. Dentro de las consideraciones generales, quiero mencionar 2 cosas. Por un lado, la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es la garantía esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier sistema de justicia. Es un elemento necesario para que podamos afirmar que estamos ante un verdadero Estado de Derecho. Sin la plena vigencia de este principio, todos los demás inherentes a la función judicial quedan anulados de plano. Ahora bien, esa independencia no significa una total autonomía, una emancipación absoluta de los otros poderes, porque el poder de los jueces, como todos, tiende al abuso. Son humanos susceptibles de error y un ejercicio abusivo por una personalidad autoritaria. Tan peligroso puede ser un gobierno de jueces como una justicia de políticos. Por otro lado, el Poder Judicial como protagonista político central del sistema democrático. Creer que el Poder Judicial es un órgano eminentemente técnico y no político, a mi juicio es un importante error conceptual. Muchas veces los propios miembros de los órganos máximos de justicia, por su propia formación judicial, no son conscientes de que también son un poder de gobierno y no solamente un tribunal de justicia. De allí quienes entiendan que cuando de designar a los miembros de los máximos órganos jurisdiccionales se debe de elegir no solamente entre quienes integran el cuerpo de magistrados del Poder Judicial, sino también a no jueces con autonomía, independencia y capacidades jurídicas probadas. A propósito, en mi país, en su momento, se le ofreció integrar la Suprema Corte de Justicia al ex vicepresidente de la República, el profesor doctor Enrique Tarigo, que por diversos motivos el cargo finalmente no fue aceptado, pero era un ejemplo de ello. Ahora sí paso a hacer referencia al caso concreto que analicé en el ensayo. Como sabrán, el 27 de junio del año 1973 se produjo en Uruguay un golpe de Estado, quedando el país bajo imperio de la dictadura cívica-militar que se extendió hasta el 1 de marzo del año 85, con el retorno a la democracia, con el primer gobierno constitucional del presidente Julio María Sanguinetti. El último paso hacia la dictadura lo constituyó el Pacto del Club Naval. Esto fue un acuerdo secreto entre dirigentes políticos de casi todos los partidos, menos del Partido Nacional, y las cúpulas castrenses, donde formalmente se negoció la convocatoria de elecciones y la vuelta a la democracia, e implícitamente quizá también una garantía de impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de facto. El nuevo gobierno entonces, en el año 85, debía enfrentar el legado de violaciones a los derechos humanos que habían tenido lugar durante el periodo autoritario. ¿Qué hace entonces
La primera medida que toma es la sanción de la ley número 15737, que concede una amnistía a los civiles que hubieran cometido delitos políticos. De esta forma, todos los presos políticos uruguayos, que eran muchos, lograron su libertad y retornaron al país porque en su mayoría estaban exiliados. La segunda medida, que es un año después más o menos, es la sanción de la ley 15848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, vulgarmente conocida como ley de impunidad. De esta ley quiero resaltar dos artículos. El artículo 1 dice básicamente que caducó el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales durante el periodo de facto, siempre y cuando hubieran sido cometidos por móviles políticos. Como verán, el ámbito de aplicación de la ley, el ámbito de aplicación de la amnistía, es acotado. No cualquier delito cometido por militares y policiales durante el periodo de facto quedaba amnistiado, sino solamente aquellos que hayan sido cometidos por móviles políticos. Sin embargo, en entrevista que realizamos especialmente para esta exposición con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, él nos decía: el espíritu de la ley es incuestionable. Nadie de buena fe, leyendo todo el debate, refiriéndose al debate parlamentario previo a la sanción de la ley, puede decir que alguno de los legisladores pensó distinto. Todos, sin excepciones, dijeron: esto es una amnistía. Unos la llamaban garantía en... en beneficio de la paz, y otros la llamaban impunidad militar, pero para todos estaba claro que era una amnistía. Por su parte, el artículo 3 de la norma establece que el juez penal, cuando reciba denuncias referidas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de facto, debe requerir al Poder Ejecutivo que informe si esos hechos que se denunciaron los considera o no incluidos dentro del artículo 1 de esta misma ley. Esto es una solución inédita en el ámbito latinoamericano en materia de amnistías a gobiernos de facto, ya que deja en manos del Poder Ejecutivo, de ese Poder Ejecutivo y de los que lo sigan en un futuro, lo que es la válvula reguladora de la justicia punitiva, porque es quien decide si ese hecho se juzga o no. Ahora bien, ¿qué papel jugó la justicia en todo este contexto? Apenas sancionada la ley de caducidad, de la que estamos haciendo referencia, se planteó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1 a 4 de esta norma. La Suprema Corte de Justicia, en sentencia dictada en el año 88, se pronunció a favor de la constitucionalidad de la norma. En el mes de octubre de 2009, transcurridos más de 20 años de aquella sentencia, ya con el doctor Tabaré Vázquez como presidente de la República Oriental de Uruguay, perteneciente al partido político Frente Amplio, una fiscal en una causa penal plantea la inconstitucionalidad de los mismos artículos de la ley. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia? Se pronuncia declarando inconstitucionales los citados artículos. Reflexionando entonces respecto a la ley de caducidad, los fallos jurisprudenciales marcan que en cada una de las circunstancias la justicia estuvo en consonancia directa con las ideas propagadas por el poder político de turno. Debemos a raíz de ello concluir forzosamente en la falta de independencia del Poder Judicial uruguayo. ¿Ha sido la justicia de nuestro país funcional a los intereses del poder político? No debe olvidarse que, sin haberse producido el más mínimo cambio en el ordenamiento jurídico, la Suprema Corte de Justicia durante más de 20 años se pronunció a favor de la constitucionalidad de la norma. E inmediatamente después de la primera asunción histórica de un gobierno de izquierda en el Uruguay, el mismo órgano jurisdiccional, con diferente integración, lógicamente, produce un giro en lo que venía siendo la jurisprudencia y se pronuncia a favor de la inconstitucionalidad. No puede pasar inadvertido tampoco que desde el año 2005 en Uruguay el partido de gobierno es el que se encuentra por diferencias abismales más identificado con quienes fueron, en un primer momento previo al golpe de Estado del 73, insurrectos y posteriormente presos políticos. Concretamente, y yendo al fondo de la cuestión, la sociedad en Uruguay hoy por hoy se encuentra políticamente dividida entre quienes consideran saneada la contienda por imperio de la negociación política arribada, por los sometimientos a consulta popular efectuados, que los hubo en 2 ocasiones, y por el insolayable paso del tiempo, y por otro lado quienes aún pretenden justicia o venganza dependiendo de la posición que se adopte. En definitiva, mientras el poder político fue proclive a una de estas dos concepciones y coherentemente con su postura
entendió que los hechos que se denunciaban estaban comprendidos dentro del artículo 1 de la norma, la justicia se pronunció a favor de la constitucionalidad de la misma y por ende los hechos denunciados con apariencia delictiva permanecieron impunes. Cuando el poder político se embanderó desde un primer momento con la otra idea y consecuente con ella entendió que los hechos que se denunciaban estaban excluidos del alcance del artículo 1 de la norma, la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de la inconstitucionalidad de la misma, procediendo inexorablemente al procesamiento y posterior castigo de los militares. Casualidad o causalidad, independencia o interferencia. Muchas gracias. El caso que nos cuenta Juan Manuel es un caso muy parecido al de Argentina, donde se produce la misma contienda entre la persecución a uno de los bandos de la guerra civil que nosotros tuvimos en su momento. Ahora, para hablar sobre Argentina precisamente, José Venegas es el próximo orador. José Venegas es abogado, tiene una maestría en economía, es periodista y tiene un programa de radio en Buenos Aires que transmite directamente desde acá, y ha sido, desde ese programa de radio que se llama Esta lengua es mía, ha atacado permanentemente y ha defendido el proceso judicial de Argentina. Y ahora está viviendo en Miami, no porque sea un perseguido político, sino porque de acá ejerce la misma tarea que hacía desde Buenos Aires. José. Buenas tardes. Muchas gracias, Interamerican Institute, por permitirme contar el caso argentino. Una de las cosas que me preocupan cuando salgo del país y se habla de la Argentina rodeada de casos como el de Venezuela o Ecuador o Bolivia, es que se la suele poner en otra categoría, ¿no? Parecía que la Argentina está en una tercera posición, por decirlo de alguna manera, entre el populismo y los países normales, Argentina está en esa situación. Y yo me voy a encargar, ya que estoy fuera del país, de repetir y repetir y repetir que la Argentina es un caso tan grave como cualquiera de los otros, que la Argentina vive su segundo periodo fascista civil con una tranquilidad y una pasividad y una resignación que es asombrosa, que puede explicarse por dos cosas. Primero, porque ya lo pasó. Es como si le podría pasar a Venezuela dentro de 50, 60 años si apareciera otro Chávez después de haberse normalizado. Y segundo, por el proceso muy traumático que vivió la Argentina en el año 2001, proceso en el cual está dentro, digamos, de la cultura argentina, como de muchos países latinoamericanos, la cuestión de apostar por algún salvador, algún tipo fuerte, un comisario que venga a poner orden y a deshacerse de los malos y a poner en función a los buenos, ¿no? Este es un contexto de temor que es muy peligroso en general para los sistemas institucionales que pretenden ser constitucionales o legales, ¿no? El segundo punto, que yo creo que, digamos, la Argentina vivió este proceso de construcción de este sistema kirchnerista que no es una república, no es una democracia. Yo lo caracterizo de dictadura porque dictadura se define como el sistema en el cual el que manda está por encima de la ley, o se cree ser el origen de la ley, y eso es exactamente lo que pasa en la Argentina, ¿no? Es una dictadura que se ha construido creyendo gran parte de los argentinos, muchos de los que hoy son víctimas del mismo sistema y que son perseguidos por el mismo sistema, han creído de alguna manera que podían participar, o que era una dictadura benévola, que era llevarse encima puesta a la Corte Suprema de Justicia, como ahora voy a contar, o a la Cámara de Casación, o lo que sea, era una forma, digamos, de poner un orden de algo que se había desmadrado por una década del 90, que se presenta como maléfica y que estaba de ese modo justificada. En la Argentina, no, hacia afuera no existen las mismas noticias. Durante muchos años no hubo, ¿no? Durante todo, todas las peores tropelías del kirchnerismo se hicieron en los primeros años. Curiosamente, las noticias de afuera llegan sobre los últimos. En general, la gente a la cual el kirchnerismo ha decidido perseguir ha sido gente que al principio era cómplice del sistema. La prioridad de la gran mayoría de los argentinos ha sido ser cómplice, ser parte de alguna manera, ser beneficiario de lo que ha sucedido. Apenas una ínfima minoría es la que desde un principio denunció qué era lo que estaba pasando en la Argentina. Pero las dictaduras solamente pueden beneficiar a las minorías, no funciona. Rápidamente alguien se empieza a quedar afuera y entonces es cuando se empiezan a ver las consecuencias. Y como suele pasar en mi país, desgraciadamente,
Cuando eso sucede y cuando todos nos damos cuenta, nadie apoyó lo que había pasado hasta ese momento, ¿no? Habría que hacer una diferenciación de cómo, digamos, cómo es el sistema de control de la justicia por parte del poder político. Lo primero es el Consejo de la Magistratura, que es una institución así que digamos que fue metida por la ventana en la reforma constitucional del año 94. Se supone que con la intención de quitar la intervención política en la justicia, ¿no? A mí siempre me pareció un gran error. La intervención política en el nombramiento de los jueces era clara, transparente y con reglas de juego establecidas, y se lo reemplazó por la pretensión de profesionalizar digamos, la designación de los jueces, y sin embargo está igual de politizado, más escondido y con una forma mucho más cerrada de control hacia adentro, ¿no? El Consejo de la Magistratura cumple dos funciones para el sistema. Uno, favorecer el nombramiento y el ascenso de determinados jueces que cumplen, digamos, con las consignas y con las necesidades políticas del momento. Los ascensos se manejan también como un premio o como un castigo a los jueces que cumplen con estos requisitos, o inclusive es una forma de quitarlos del conocimiento de determinadas causas en las que son molestos. El segundo aspecto por el cual el Consejo de la Magistratura es un instrumento es porque ahí se tramitan los eventuales casos de remoción de jueces, ¿no? Entonces tenemos que los peores jueces, hay señores que llegan a acumular 30 pedidos de juicio político o de enjuiciamiento, y estos jueces son protegidos por el sistema, ¿no? Al solo efecto de seguir rindiendo servicios cuando se necesita, sea perseguir a alguien, como ha habido casos. Se usa menos para perseguir para la impunidad, pero hay varios casos de persecución en la justicia argentina, o simplemente para asegurar impunidad. El otro mecanismo de control de la justicia es el servicio de inteligencia, ¿no? El servicio de inteligencia en la Argentina, cuando llegó la democracia en el año 1983, una de las prioridades era quitar el espionaje sobre la población civil. Hoy el espionaje sobre la población civil ocurre sin ningún tipo de resistencia ni problema. Cualquier persona que tenga alguna mínima importancia tiene su carpeta en la Secretaría de Inteligencia del Estado, y a través de estas carpetas uno se va dando cuenta que determinada gente va cambiando de conducta, pasando desde una posición crítica a un oficialismo y una obsecuencia imposible de explicar, si no es por el hecho de que hay algún tipo de información o algún tipo de pago, ¿no? Que pueda llegar a explicarlo, ¿no? También tiene que ver algo la politización de la justicia con lo que contaba Juan Manuel en Uruguay, el uso de los derechos humanos, ¿no? La cuestión de la utilización de los derechos humanos en varios sentidos. El primero, en el cambio de determinadas doctrinas, ¿no? Determinadas doctrinas penales han sido cambiadas porque se han considerado, esto ya desde el año 83, que eran obstáculos para el juzgamiento de los militares. Obstáculos se les llama, cuando se quiere remover una de estas medidas, se le llaman obstáculos. Si uno va al derecho penal clásico, se llama garantías, ¿no? Pero estas garantías fueron sucesivamente eliminadas, creando una doctrina militar, una doctrina penal paralela respecto de los derechos humanos. Curiosamente es una doctrina represiva, porque el derecho penal tiene la única función de reprimir, ¿no? Se le suele asignar al kirchnerismo esto de ser campeón de los derechos humanos, lo cual es un enorme contrasentido, porque nadie que esté en el poder ejecutivo puede llevar adelante una política de represión de los derechos humanos, porque eso corresponde al Poder Judicial. Pero se lo acepta muy alegremente. Inclusive hay organismos internacionales de derechos humanos que felicitan a la Argentina por la interferencia que realiza el poder político sobre el poder judicial. Lo que se hizo respecto de la amnistía en Uruguay se hizo exactamente igual en la Argentina, ¿no? Había unas leyes de obediencia debida y punto final que en realidad podría cuestionarlos de muchas maneras, pero que significaban amnistías, pronunciamiento de dos cortes antes, de una corte, la corte en la composición original, como había dejado el gobierno de Alfonsín, que había determinado que eso era una amnistía, y la corte en una composición posterior, que también había determinado que se trataba de una amnistía. Y cuando llega al poder el gobierno de Néstor Kirchner,
tenía esta prioridad que la tenía muy clara, que era buscar una épica con la cual asociar todo este proceso de avance sobre los derechos individuales y las libertades públicas en la Argentina. Los derechos humanos son una forma que tiene el sistema kirchnerista, que es un sistema paralelo al orden institucional, que tiene para legitimarse, tener una épica, presentarse como de alguna manera un grupo justiciero que no lo es, que uno podría hacer, no da el tiempo acá, pero podría hacer un raconto histórico de la participación o no participación en esta historia por parte de los Kirchner, pero tiene esa misión doble. Una, que es permitirle al kirchnerismo el avance sobre el poder, y lo segundo, revolver la culpa de la sociedad, ¿no? Porque los sistemas autoritarios necesitan dos cosas para abaratarse: el miedo, una cosa que siempre comenta Guillermo, el miedo y la culpa, ¿no? La culpa por algún episodio del pasado. Hay que buscar algo en el pasado, hay que buscar fantasmas en el pasado con los cuales identificarse, que permitan que la población se aguante o que tenga miedo de ser asociada a determinada cosa. Por eso que esta política de derechos humanos no solamente no se critica, sino que nadie se anima a hablar del asunto. Y a los jueces les pasa exactamente lo mismo. Los jueces en la Argentina, los jueces federales, los jueces que tienen que tratar estas causas, han sido acostumbrados a aguantar el hecho de que tienen que tomar decisiones en determinado sentido, porque si no van a ser catalogados como genocidas, asociados a una dictadura, ¿no? Y esto es algo que puede ser muy peligroso para la carrera de un juez. De manera que esto también lo pongo como uno de los mecanismos de control. Directamente, una de las primeras medidas que tomó Kirchner al llegar al poder fue deshacerse de la Corte Suprema de Justicia. A través de un discurso en cadena de televisión impulsó al Congreso a que llevara a cabo juicios políticos. El Poder Ejecutivo en ninguna república no tiene nada que opinar ni que hablar sobre el juzgamiento de la conducta de los jueces, nada, también se lo aceptó y se le llamó a eso política de mejoramiento institucional de la justicia. Por eso que no, digamos, cuesta que fuera de la Argentina se enteren de cómo son las cosas, porque casi todo el mundo compró todo este paquete, ¿no? Después de eso hubo un movimiento similar respecto de la Cámara de Casación, y lo que uno tiene como resultado, porque si no creo que ya estoy agotando el tiempo, también hay una presión abierta a través de los medios de comunicación, de un aparato de propaganda muy aceitado que tiene el kirchnerismo, ataque directo a las personas o a los jueces. Por poner solo un ejemplo, el ataque que hizo en su momento el expresidente Kirchner sobre la Cámara de Casación, todo tipo de acusaciones. Los jueces no tienen jefes de prensa, es imposible que un juez pueda responder a todo el aparato de propaganda con un Estado que se ha desarrollado hasta el punto tal que casi todos los medios de comunicación de alguna manera dependen de él, ¿no? Así que luchar contra ese sistema, ya ahí hay un desequilibrio que habría que en un momento que estudiar cómo se hace con este tamaño de Estado y con esta presencia en el mercado publicitario para tener tribunales independientes. Me parece bastante difícil. La Presidente de la Nación actual tuvo 2 años atrás la intención de avanzar sobre las reservas del Banco Central. Hubo medidas cautelares que se impusieron para impedir ese avance sobre las reservas del Banco Central, y respondió con otro ataque también público, llamándole a los jueces que habían resuelto en contra de su voluntad partido judicial, ¿no? Casos de impunidad podría nombrar una cantidad enorme, solamente voy a decir los que parecen casi de ciencia ficción, como por ejemplo la multiplicación del patrimonio presidencial varias veces, ¿no? Durante el periodo de gobierno, 7 veces se multiplicó el patrimonio presidencial. Eso derivó en una causa, en una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio presidencial, y la denuncia fue desestimada con un sobreseimiento basado en argumentos contables, que no tiene nada que ver, ¿no? Contablemente parece que cerraban los números, y la cuestión del enriquecimiento ilícito es probar el origen, ¿no? Justificarlo nunca lo tuvieron que hacer. Por ejemplo, los Kirchner, les aviso porque si alguien quiere hacer inversiones, consiguieron poner en el Banco de Santa Cruz, que es un banco manejado además por un amigo del poder, unos plazos fijos al 29% anual. Así que
en dólares. Así que les aviso por si quieren ir a invertir ahí, me parece que es la mejor inversión que se puede hacer, ¿no? Por último, después, en cuanto a cuestiones de impunidad, podría nombrar, por ejemplo, el caso del secretario general de la CGT, que es un hombre que ha estado muy vinculado al gobierno y asociado, ¿no? Porque los Kirchner suelen identificarse con un pasado vinculado a los montoneros, la izquierda y demás, ellos dicen eso, y a Moyano se los indicaba como un personaje que de alguna manera participaba en la AAA, que era el otro extremo, ¿no? Digamos, de lo que fue la represión ilegal en la Argentina. Pero podían estar juntos, porque el tema acá es mantener un negocio que es el Estado, y si le llamamos izquierda, le llamamos derecha, no importa. El asunto es estar juntos y poder parasitar al Estado, y después vemos cuál es la doctrina o el pasado con el cual nos identificamos, ¿no? Así que no tenían ningún problema en estar asociado a Moyano. Hubo una medida, inclusive, de un juez suizo pidiendo información por la aparente vinculación de Moyano con una empresa a ver si había lavado de dinero. La orden del Poder Ejecutivo, esto no sale de la Cancillería, jamás se le contestó al juez suizo juicio que Moyano cometió el enorme error jurídico de pelearse políticamente con el gobierno. La causa de nuevo aparece, ahora el juez suizo va a obtener la respuesta y no me cabe la menor duda que Moyano, si se llega a dejar en algún momento la CGT, va a ser investigado inclusive por su pasado en la AAA. Otro caso enorme es el de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, que es la dueña del gran medio más importante de la Argentina, que eran adoptivos de la misma época, existía la sospecha de si no podían ser hijos de desaparecidos, ¿no? Llegan los Kirchner al poder, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, directamente se han convertido en un franchising del Poder Ejecutivo, respondiendo a sus intereses. Las abuelas de Plaza de Mayo durante todo ese periodo no dijeron una sola palabra. Es más, yo mismo quise entrevistar a Estela Carlotto para hablar del caso a ver si realmente tenía algún fundamento que estos jóvenes, que son bastante grandes ya, fueran hijos de desaparecidos. Imposible, no quería hablar del tema, apenas conseguí hablar con la abogada, ¿no? Se pelean los Kirchner con el grupo Clarín, y automáticamente todo el aparato del Estado, el aparato de propaganda, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, los artistas que venían del exterior, empezaron a hablar de la cuestión de los hijos, que finalmente se probó que ni siquiera eran hijos de desaparecidos, ¿no? Eso para ponerlo dentro del caso de las persecuciones. Podría poner dentro del caso de las persecuciones también el caso de Narváez, Francisco Narváez, que fue candidato a gobernador en las últimas elecciones y que en el año 2009, ya termino con esto, en el año 2009 era candidato y le ganó a Kirchner en la provincia de Buenos Aires, fue vinculado a una causa sobre tráfico de efedrina por el simple hecho de que aparecía en uno de los llamados de los involucrados 3 años atrás un teléfono que había sido del que había sido titular un custodio, ex custodio de este señor de Narváez. Así que termino con esto, pues se acabó el tiempo, ya me lo dijeron, pero lo que quería decir es que yo creo que el problema de fondo de esta cuestión de la politización de la justicia en Argentina y en el resto de los países es que el Estado ha cambiado de doctrina, no estamos viviendo en una república. No se piensa que el Estado tenga que ser frenado, de alguna manera limitado por los mecanismos institucionales, sino que se piensa que es un proveedor de felicidad. Y el populismo expresa eso. El populismo es el malo del barrio que viene a hacer justicia y la gente lo cree. Entonces, en el fondo, el problema que planteo también como gran dilema es que creo que estas cuestiones, la independencia del Poder Judicial, la independencia de la prensa y demás, son un tema de minorías, por lo menos en la Argentina, ¿no? Tengo la sensación de que para hablar de corrupción e impunidad en la Argentina haría falta un seminario completo y no un panel de 20 minutos. Hay casos espantosos donde, por ejemplo, empresas alemanas que han sido multadas porque se les ha comprobado que han sobornado a funcionarios argentinos, han sido multadas en Alemania y en cambio en Argentina los funcionarios fueron absueltos. Y además la mayor cantidad de juicios por corrupción en Argentina termina por prescripción. Es decir, por una inacción de los jueces al cabo del tiempo quedan prescriptos, como el caso del contrabando de armas a Ecuador, etc. El perfil de nuestro próximo panelista es distinto. No es un periodista que denuncia, sino es un abogado
Es presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en el periodo 92-2002. Pero creo que la característica más importante es que durante los últimos 13 años ha sido defensor jurídico de la oposición venezolana, con nombres como el de Diego Arria, por ejemplo. Y creo que él puede hablar mucho de lo que significa la persecución y el uso de la justicia como un arma política. Doctor Estacio. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos por acompañarnos, a la directiva de este instituto, a los copanelistas. Y yo voy a centrarme sobre el uso del Poder Judicial en las cuestiones políticas. En alguna oportunidad escribí un artículo, y perdone que me cite a mí mismo, que decía que en algún atolón perdido del Pacífico había una escuela de gobernantes gamberros. Allá le impartían tortura 1, tortura 2, las asignaturas. Bueno, yo creo que después de escuchar la exposición del colega Venegas, también deben de darle intervención del Poder Judicial 1, 2, porque es la misma historia que nosotros vimos en Venezuela. De manera que quizás repita algunas cosas. ¿Qué permite que el poder político manipule al Poder Judicial? En alguna oportunidad se ha sugerido la realización o la creación de una especie de estándar o test de autonomía o independencia del Poder Judicial. En Venezuela vamos a pasar los elementos más relevantes de esta autonomía del Poder Judicial, cómo se manifiestan y cómo se manifiestan en Venezuela. En primer lugar está la elección de los jueces. El manual o los manuales de estándar de autonomía del Poder Judicial pautan que los cargos judiciales se provean por concurso. En Venezuela hay 2.200 jueces, el 85% ha sido electo, como se dice allá, a dedo, sino tú, y así se proveen los ascensos. Ese es el primer elemento importante que en nuestro caso no se cumple para que tengamos un Poder Judicial autónomo. El segundo elemento es la permanencia de los jueces, en el sentido de los jueces aquellos que por tener una carrera, entonces no pueden ser removidos, sino a través de un procedimiento disciplinario. Bueno, en Venezuela hay una sentencia una doctrina establecida por la Sala Constitucional que dice que solamente los jueces de carrera o los jueces que han ingresado por concurso, que ya vimos que son más o menos el 10%, pueden pedir que su remoción se instrumente a través de un procedimiento disciplinario. Los demás son removidos, simplemente se le revoca el nombramiento. Entonces, un juez que ya fue electo no siempre por sus credenciales, sino por el favoritismo de alguien, y que además no tiene estabilidad, sabe que si dicta algún pronunciamiento que no es del agrado pues, de la gente que está en el poder, va a ser removido administrativamente. La Corte, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de esto, pero el Estado venezolano pues, ha hecho caso omiso. Otra disposición que, como en todas las constituciones, en especial uno lee las constituciones latinoamericanas, son todas una maravilla. El problema es la ejecución. Una de las disposiciones que constituye letra muerta de la Constitución es los jueces no deben tener militancia política. Bueno, le voy a mencionar dos episodios sencillos. Pues. En el año 2006, en el acto protocolar de inicio del año judicial, el presidente entonces del Tribunal Supremo le preguntó al auditorio, que era en su mayoría de jueces, caramba, ¿ustedes qué creen que cómo se avanza el Poder Judicial? Entonces los jueces empezaron todos a corear un eslogan político de Chávez. Un eslogan que, por cierto, es de un bolerito cubano, el original se llama Micaela me votó. Bueno, entonces ellos coreaban ese estribillo, voceando pues la permanencia de Chávez. El que no me crea, porque a veces cuando uno cuenta estas cosas
no le creen a uno, puede buscar en esos motores de búsqueda, Google, Yahoo, año judicial 2006, apertura en Venezuela, y ahí verán pues ese espectáculo que es realmente grotesco. La presidenta del Tribunal Supremo en la despedida del año judicial del 2009, el 15 de diciembre de 2009, dijo que la separación de poderes más bien era un concepto o un principio que estorbaba el funcionamiento del Estado. O sea que se despachó rápidamente. Decía Montaigne que la hipocresía es un tributo que le rinde el vicio a la virtud. Bueno, aquí no hay hipocresía, dijo la verdad, lo que ella siente. En la inauguración del año o la apertura del año judicial del 2011, el orador de orden, que era un magistrado del Tribunal Supremo, dijo abiertamente que el Poder Judicial estaba al servicio de la revolución y al servicio de la implantación del socialismo del siglo XXI. Y este año el orador que hizo la apertura del año judicial de 2012 fue un poquito más lejos, porque se entusiasmó e invocó nada más y nada menos que a Carl Schmitt, que es uno de los teóricos jurídicos del nazismo. Entonces, se metió a nadar, como se dice, para lo hondo. Otro elemento, entonces entramos en lo que más o menos decía el panelista que me precedió, el colega Venegas. Bueno, entramos en el trato desigual de los justiciables. El Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia impecable desde el punto de vista jurídico, voy a decir la fecha exacta para que no quede pues el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 4388 del año 2005, caso Sánchez García, hizo una elaboración impecable en cuanto a qué constituye un delito de lesa humanidad. Más o menos en síntesis dijo el tribunal que para que en Venezuela exista tipificado, o sea, como delito, los casos de lesa humanidad, hace falta que se apruebe una ley, lo cual desde el punto de vista argumental es impecable según mi punto de vista. No voy a hacer el desarrollo porque nos escasea el tiempo. Sin embargo, 2 años después, el 1307 del año, el 13 de abril del 7, en el caso conocido de los casos comisarios de la Policía Metropolitana, cambió totalmente para negarle beneficios procesales a los comisarios, que en este caso le tocaba la libertad por demora judicial, diciendo que constituía delito de lesa humanidad lo que dijera el Ministerio Público. O sea que cambió un principio sacrosanto en materia de tipicidad penal, que es que tiene que ser, los delitos tienen que ser establecidos por ley, no por calificaciones del Ministerio Público. En materia de libertad de expresión, bueno, también resulta que hay una sentencia del 11 de noviembre del año 2009, donde absolvió al presidente Chávez por incitación al odio, pues el presidente decía que le iba a caer a batazos a la oposición. Entonces batazo era un acrónimo de algo así como batallones antinorteamericanos y batazo, pero entonces él se puso a decir que le iba a caer a batazos a la oposición, y entonces el Tribunal Supremo, en otra sentencia impecable, pues desde el punto de vista de libertad de expresión, dijo que el debate político permite expresiones acres, expresiones duras. Bueno, invocó al juez Brennan en el famoso caso New York Times contra Madison, que es un marcador en materia de libertad de expresión, caso Liggins en el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, etcétera, etcétera. Y entonces absolvió a Chávez por ese delito. Pero 6 meses después mandó a la cárcel a un defendido mío, el doctor Osvaldo Álvarez Paz, que fue candidato a la presidencia de la República, gobernador de Zulia, precisamente usando la doctrina contraria. O sea, que el doctor Álvarez Paz dijo que Chávez era amigo de la FARC y consideraron que eso era una frase que conspiraba contra el Estado venezolano, y lo metieron preso. El 11 en ese mismo día, el 11 de noviembre del año 2002, en otro juicio, porque ese día sacaron como 6 juicios contra Chávez, lo despacharon todos uno tras de otro, por razones que no voy a explicar, pero porque hay poco tiempo. Bueno, dijeron que el delito de conspiración
necesitaba por lo menos la participación de 2 personas. Y es lógico, porque co en castellano es un prefijo que significa más de uno, compañía, conjunto. Siempre nosotros en nuestro idioma usamos el co como evocación de algo que hacen 2 o más personas. Entonces dijo que Chávez no podía conspirar solo y declaró en un caso contra Chávez que no había conspirado, pero al mismo Álvarez Paz, en la sentencia, en la prisión que le ordenaron en marzo, nada más pasaron diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses después, lo metieron preso y el único conspirador era él. Entonces la tesis mía era decir, no lo metan preso, porque mire, aquí hace 5 meses sacaron una sentencia donde ustedes decían que conspirar tenían que ser 2 o más, y aquí están imputando al doctor Álvarez Paz por conspirar solo. No puede, bueno, igual lo metieron preso. Otra materia de libertad de expresión, y bueno, no creo que aquí haya ningún menor de edad, pero por si acaso, al conductor de un programa que sale todas las noches, en medianoche, que se llama La Hojilla, en el canal del Estado, llamó a un editor venezolano hijo de puta. Bueno, eso en castellano, eso lo usó Cervantes en el Quijote y todo. Pero bueno, dijeron que eso no era una ofensa, pues. O sea, que a ti te llamen en Venezuela hijo de puta, pues no es de acuerdo con eso. Y perdone la expresión, pero es que eso fue lo que salió. Y el juez dijo, no, momentico, es una cuestión que el lenguaje coloquial ya permite eso. Por supuesto, yo no sé si a alguien le gustará que lo llamen así, pero eso fue lo que... Por cierto, que hoy vi en la prensa que habían revocado el fallo después que... claro, el escándalo. ¿Por qué? Porque eso es otro... Esa es otra asignatura dentro de la materia, dentro de esta hipotética universidad de gobernantes gamberros, que juegan al gato de ratón. Entonces mandan preso a una persona 2 meses, 3 meses y después lo sueltan. Y dicen, no, fíjese que aquí impera el Estado de Derecho. Aristóteles, hace 2500 años, decía que peor que una injusticia es una mascarada de justicia. Porque te hacen un show y entonces, no, aquí las instituciones funcionan. Entonces, bueno, salió hoy que ya ese término tan obsceno y tan feo sí es ofensivo. Usted nombró el caso de mi fraterno amigo Diego Arias. Bueno, ¿qué le hicieron? Y lo digo, pues no estoy revelando ningún secreto profesional porque salió por la prensa. Bueno, le inventaron un hijo que tenía un hijo de 40 años y lo demandaron por adquisición de paternidad. Y ya me habían avisado a mí, mira, van a demandar a tu defendido Diego Arias por esto, ¿no? Entonces fue una demanda que orquestó uno de los abogados del Parlamento con un señor que parece que guarda un parecido físico, y entonces le tienen un juicio por inquisición de paternidad. Entonces, ¿quién es el que le va a hacer el ADN? Imagínense ustedes, el IBIC, que es un organismo que depende del gobierno. Entonces, bueno, ahí hay una cantidad de incidentes procesales muy interesantes. Sé que lo vamos a derrotar de todas maneras, porque es mentira. En esa época, Diego Arias estaba precisamente en Washington trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, vivía allí a tiempo completo. Era muy difícil que tuviese un romance, porque dicen en el libelo que vivían como concubinos. Es una cosa totalmente, pero usan los casos políticos, la justicia, pues para... Otra cosa que es elocuente es celeridad versus morosidad judicial. La semana pasada, el presidente de la República, el miércoles, exhortó a la fiscal del Ministerio Público a que pusiera cese a las informaciones que se relacionaban con la pretendida contaminación del agua en Venezuela. Ha habido 3 casos realmente graves en estos días, un derrame en el río Guarapiche, en el estado de Monagas, otro derrame en el lago de Maracaibo y un problema del mismo orden en el lago de Valencia y en el acueducto de Valencia. Entonces el presidente dijo, bueno, la prensa no puede seguir creando pánico en la población, el Ministerio Público tiene que hacer algo. Al día siguiente, el jueves, salió la fiscal general y dijo que de inmediato iba a actuar con ese abuso, yo no sé qué más y tal, y el viernes introdujo un juicio y antes del mediodía ya un juez de control penal decretó la prohibición de
los medios de divulgar este tipo de informaciones, salvo que tengan un informe oficial. Entonces, bueno, informe oficial, yo no sé qué organismo del Estado lo va a dar, entonces nada más quedarán algunas universidades por ahí que se atrevan, pero eso lo hicieron en un lapso como del miércoles a viernes. El 13 de febrero de este año, el precandidato a una alcaldía de oposición muy pequeña en el distrito Bruzual, estado Yaracuy, que es uno de los estados más pequeños de Venezuela, acudió ante el Tribunal de Suprema Justicia el 13 en la mañana a pedir que le mostraran los cuadernos electorales de la votación para ese distrito. Bueno, entonces el Tribunal Supremo de Justicia al mediodía decretó una medida cautelar para ocupar todos los cuadernos electorales de las votaciones de oposición, algo que iba contra una oferta fundamental de la oposición, que era quemar los cuadernos electorales, porque en votaciones similares el gobierno los había usado para crear listas de la infamia, las listas de Tascón, la lista de Maíz Santa, decía quiénes votaron en las elecciones de la oposición interna, fulanos, bueno, listas de millones de personas a las cuales le negaban los servicios básicos de hospital, los despedían de los trabajos o le negaban el ingreso a la administración pública. Esa celeridad contrasta, por ejemplo, yo en el año 2010, como abogado del actual alcalde mayor, interpuse un recurso de nulidad contra la ley que lo despojó del 95% de sus potestades. En las elecciones de octubre de ese año, Antonio Ledesma ganó la alcaldía mayor de Caracas y como era opositor, en cuestión de 5 meses aprobaron una ley inconstitucional desde todo punto de vista y le quitaron todas las potestades. Prácticamente lo que le dejaron fue un púlpito como esto. Y el 99,5% del presupuesto. Entonces nosotros interpusimos un recurso de nulidad contra esa ley, pedimos una medida cautelar, bueno, que todavía la estamos esperando. Entonces, esa celeridad con que despachan los asuntos oficiales contrasta con la morosidad. A RCTV lo cerraron en el año 2007, intentaron un recurso parecido y se lo declararon inadmisible después que habían pasado 5 meses del cierre. Las 37 emisoras del circuito Belfort, que también la cerraron por retaliación política, interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo, también con petición de medida cautelar, y se las declararon inadmisibles 6 meses después que ya las emisoras habían sido cerradas, cuando ya no había pues ningún tipo de... voy a cerrar con lo siguiente. Hay un profesor, Michael Jacobs, de la Escuela de Derecho Penal de Bonn, que acuñó una frase que se llama el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo no es otra cosa que aplicarle un cuerpo jurídico o doctrina jurídica distinta a aquellas personas que el Estado considera enemigo. En los Estados, en este mismo, se le aplica alguna modalidad de este derecho penal del enemigo a la gente que se considera terrorista. Hay intrusiones en su privacidad sin el cumplimiento de requisitos que se exigen para personas sospechosas de otro tipo de delito. Bueno, allá en Venezuela le aplican el derecho penal del enemigo precisamente a los disidentes. Y voy a cerrar con algo que me toca muy de cerca, que es el hostigamiento contra la abogacía. Porque en definitiva la abogacía cuando es hostigada no se está hostigando al abogado, sino se está hostigando los derechos humanos. El séptimo Congreso de Prevención del Delito celebrado en La Habana en 1990, paradójicamente lo celebraron ahí, creo que para incordiar un poco al régimen de La Habana, estableció que elemento básico para la defensa de los derechos humanos, precisamente, entre otros, es el respeto a la autonomía de la profesión y el respeto al gremio de abogados. Bueno, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia interviniendo la Federación de Colegios de Abogados, que es el máximo organismo, como decir, la barra nacional de abogados aquí, anulando elecciones en el Colegio de Abogados de Caracas, que es el más importante y por supuesto disidente, impidiendo elecciones en el Instituto de Previsión Social del Abogado.
ha criminalizado el ejercicio profesional. En mi caso, por ejemplo, me han intervenido correos electrónicos. Han sacado funcionarios del Estado los correos electrónicos míos. O sea que el presidente de la República ha sacado conversaciones de dirigentes políticos en su programa Lo Presidente, y en mi caso, por denunciar al presidente por la divulgación de esas conversaciones, bueno, el delito estaba allí, porque Venezuela no solamente es delito quien interfiere unas conversaciones, sino quien las divulga. Bueno, él salió un programa, puso la grabadora, dijo, aquí está fulano, y empezó. Entonces yo al día siguiente, con uno de los afectados, fui y lo denuncié penalmente porque le estaban abriendo a esa persona un juicio penal también. Bueno, me sacaron en las revistas y en las publicaciones oficialistas que era de narcotraficante hasta de la CIA, bueno, sacaron, que me la pasaba borracho en las noches con prostitutas, me sacaron de todo. Entonces, pero no es mi caso. En esto, los abogados de la jueza Fiuni acaban de denunciar el hostigamiento a través de las redes sociales, los amenazan que los van a matar, que le van a ascender a la droga, en fin. Entonces, esta es una modalidad pues que usan los regímenes para evidentemente inhibir a los abogados en la defensa de la disidencia, y con ello, por supuesto, que la justicia esté al servicio del régimen, y los disidentes del gobierno pues carentes de asistencia jurídica. Yo recuerdo, y lo digo para cerrar, en la Alemania de Hitler, que los abogados defensores les obligaban a revelar las conversaciones que tenían con sus defendidos. Bueno, ahora están tratando de aprobar una ley que está aprobada en segunda discusión, pero el presidente no la ha firmado, que le han puesto la ley Sapo. Allá en Venezuela le dicen Sapo a los delatores, donde nos obligan a los abogados a delatar a nuestros clientes. De tal manera, pues, que este es el panorama de la utilización de la justicia como herramienta política. Muchas gracias. Yo recuerdo hace un par de años tuvimos un seminario con el Comando Sur de acá de la Florida, en la que estábamos todos los países conversando y cada uno contaba lo que pasaba en su país. Y me acuerdo que cada uno decía, el caso nuestro es peor. Entonces el Comando Sur decía, ¿cuál es peor? Bolivia, Ecuador, Venezuela, ¿cuál es peor? Y cuando uno escucha este tipo de afirmaciones se da cuenta que no sabe cuál es peor. Hace unos años se hizo en Caracas un seminario internacional de Derecho Constitucional, cuyo host fue la Corte Suprema. Y yo me acuerdo que a los 15 días de haber terminado eso, apareció en internet, en los blogs, una cantidad de relatos de lo que había ocurrido en Venezuela con los miembros de la Corte, de abogados españoles, mexicanos y argentinos, espantados por la afirmación de la Corte, que como decía el doctor Stossio, sostenían que efectivamente la Corte Suprema estaba al servicio de la revolución y que en consecuencia no podían hacer ningún tipo de límite al gobierno o a las decisiones del Poder Ejecutivo. Nuestros dos próximos oradores, como les dije antes, tienen una característica especial. Son víctimas de esta persecución política, o de esta persecución utilizando la justicia. Juan Carlos Calderón ya estuvo acá hace un par de semanas hablándonos del caso desde el punto de vista de la libertad de prensa. Y hoy seguramente nos va a relatar qué pasa cuando uno es víctima del uso de la justicia para perseguirlo políticamente. Juan Carlos Calderón es periodista, egresado de la Universidad de Ecuador. Ha escrito varios libros y el último, creo que es el último todavía, ¿no? Sí. Que es Gran Hermano, que denuncia la gran corrupción en Ecuador entre la componenda entre Rafael Correa y su hermano Fabricio, y esto le ha significado un juicio casi parecido en cuanto a la persecución al del Universo y al de Emilio Palacios. Y contanos tu experiencia. Bueno, buenas noches. Quería primero agradecer al Instituto por su gentil invitación, al Diario Las Américas, a la Universidad de Florida, por este espacio. Bueno, espero que no sea el último libro. Y realmente, yo creo que aquí se cumplen varios objetivos cuando hay este tipo de persecución usando la justicia a periodistas o a defensores de derechos humanos o a dirigentes sociales. En el Ecuador hay más de 200 dirigentes sociales, y ojo que es un gobierno de izquierda, según se dice, pero hay más de 200 dirigentes sociales, indígenas, sindicales, que están acusados de terrorismo.
por el delito de haber puesto una llanta, de haber salido a una movilización, de haber realizado cualquier otra cuestión a los que llaman el sabotaje contra el Estado y que están sometidos a penas o a tener que pagar penas entre 7 y 12 años de prisión. Algunos de ellos pasaron a la clandestinidad, otros, por ejemplo, quienes se opusieron a dirigentes campesinos que se opusieron a la minería o ecologistas, a la gran minería y a la influencia china en Ecuador, que tuvieron que pasar 8 de ellos a la clandestinidad, incluso llegando al grave riesgo de morir de inanición. Y hubo ahí un trabajo sistemático de muchos jueces, porque además el uso de la justicia no necesariamente se resuelve en la Corte Nacional o en la Corte Constitucional o en los grandes tribunales, se resuelve en los jueces de primera instancia, jueces del barrio, jueces de un sector de una primera instancia que finalmente toman decisiones que le involucran a estas personas en este tipo de juicios. Y luego, lo que nosotros hicimos con Cristian fue escribir un libro que se llama El Gran Hermano y que recogía, explicaba, ampliaba todas las investigaciones que realizamos sobre las vinculaciones empresariales accionarias que tenía el hermano del presidente con empresas que habían contratado con el Estado la módica cifra inicial que nosotros descubrimos de $160 millones en contratos, y luego una comisión independiente o una veeduría ciudadana independiente elevó a $700 millones entre contratos y subcontratos, ¿no? Ante el delito nuestro de haber divulgado esto, nosotros fuimos inicialmente objeto de una persecución mediática, digamos. El propio presidente nos pidió que le explicáramos al país qué de ilegal tenía esto. Fue su primera reacción. Luego que le demostremos si el Estado ecuatoriano había perdido con esto, y tercero, si su hermano se había dejado de pagar impuestos. Esa fue la tercera pregunta sobre esto. Ante la presión política, ante la presión social, porque esto, digamos, era inadmisible, después de 15 días el presidente y su gobierno decidieron retirar los contratos, terminarlos unilateralmente. Y luego pasó un año muy fuerte para el gobierno a partir de esta situación, de estas denuncias, en lo cual este tema se convirtió obviamente en el escándalo del año. Y un año después, esto fue en junio del 2009, en el 14 de junio del 2009 arrancamos estas publicaciones en Expreso, un diario Expreso de Guayaquil, y un año después hicimos un libro sobre el tema. Es decir, explicamos, dimos contexto, contamos varias historias, además vinculadas a casos de corrupción flagrantes que tenían que ver con el mismo tema y que involucraban a la Marina, porque la Marina administró la estatal de petróleos, Petroecuador. El presidente le dio a la Marina la potestad para administrar esta empresa estatal, y ahí, por ejemplo, una empresa vinculada con el hermano del presidente hizo pingües contratos de prospección sísmica, más o menos que se elevaban a cerca de $400 millones, vinculados con empresas chinas. Entonces, bueno, toda esa trama está contada en el libro, toda esa historia, esas historias paralelas, digamos, están contadas en este libro, y eso fue en agosto del 2010, publicamos el libro. Y luego la primera reacción fue que se nos hizo un programa especial de televisión, 1 hora, en un canal, donde asomó el secretario jurídico del presidente, su secretario privado, su periodista privado, diríamos, ¿no? Y organizaron un debate al cual nos invitaron. Nosotros les dijimos que no íbamos a debatir sino con los personajes del libro, que son el presidente Correa y su hermano, que eran los personajes y que no tenían nada que ver con los señores secretarios, a los que respetábamos mucho, pero que no nos interesaba debatir. Entonces nos pusieron una silla vacía.
Y entonces nos dijeron, ahí tenían que estar estos mentirosos, y desde ahí nos empezaron a tratar de mentirosos, y el secretario jurídico del presidente, un señor que se llama Alexis Mera, dijo que el libro era una basura jurídica, lo cual dijimos es verdad. Este libro no es un alegato jurídico, no es una sentencia, es una versión periodística. Entonces, y tiene que ser debatido contando una historia que además fue probada, fue corroborada. Nuestra investigación fue corroborada por la propia Procuraduría General del Estado. El informe de la Procuraduría sirvió para que los contratos se retiren, se terminen unilateralmente. La Contraloría General elevó nosotros habíamos llegado a una cifra probada en las investigaciones de 120 millones de dólares en contratos. La Contraloría elevó la cifra, hizo la investigación y elevó la cifra, y la elevó a 170 millones. Lo iba subiendo, ¿no? Cada vez que venía otra entidad iba subiendo la cifra. Y bueno, y fue corroborada por los organismos de control. La Fiscalía abrió una indagación. Al otro día de las publicaciones empezó a abrir una indagación por instancias de un partido de izquierda que se llama MPD, Movimiento Popular Democrático, y nunca llamó a declarar a nadie. Eso fue en junio del 2009. Las primeras personas que declaramos en esa indagación fuimos los autores del libro, cuando publicamos el libro. Fuimos llamados después de un año de abierta la indagación fiscal, fuimos llamados a declarar. Y las preguntas de la Fiscalía fueron: ¿por qué usted dice que la Fiscalía no ha hecho nada en el tema? Es evidente, señor fiscal, que somos los primeros que hemos sido llamados a declarar. Además, le pedimos al fiscal que nos muestre un procesado que haya sido funcionario público que firmó esos contratos. Hasta ahora el gobierno ecuatoriano, ya cada vez que me preguntan, salgo a la televisión o donde sea y les digo: muéstrame un funcionario público que haya sido procesado por haberle entregado contratos a estas empresas. No hay uno solo. Entonces, obviamente, los periodistas, 8 meses después de haber publicado el libro, fuimos demandados civilmente por el presidente de la República por un daño moral, porque no fueron a la justicia penal. La demanda, no hubo una demanda penal por injurias o por difamación, fue una demanda por daño moral. Además lo hizo, como en el caso del Universo, en calidad de ciudadano común. Un ciudadano común que demanda a un par de periodistas. Esto fue el 28 de febrero del 2011. Y 3 semanas después es demandado el diario El Universo. Asimismo, esa es una demanda penal contra Emilio Palacio, aquí presente, y los directivos del diario El Universo. El contexto era que estábamos en una campaña política. Esta campaña política era para un plebiscito que se iba a dar en mayo de ese año, con 10 preguntas, ¿no? Una de las cuales tenía que ver si el pueblo ecuatoriano autorizaba o obligaba al Congreso, o su pronunciamiento obligaba al Congreso a emitir una ley de comunicación en menor tiempo posible para evitar los excesos de la prensa. Esa era una de las preguntas. Otra de las preguntas era si se mataba o no a los toros, por ejemplo. Y otra de las preguntas era las corridas de toros. Y otra de las preguntas era si se volvían ilegal los casinos. Y otra de las preguntas, 2 de las preguntas de este plebiscito era si el el pueblo ecuatoriano autorizaba que el gobierno le meta las manos a la justicia, intervenga en la justicia, ¿no? Y a través de crear un consejo transitorio de la judicatura que hiciera una reforma integral de la justicia. Este plebiscito, en cuyo contexto se nos demandó a nosotros para este luchador por la justicia asumiera personalmente esta batalla, en este contexto, este plebiscito fue una respuesta del gobierno a una campaña, digamos no campaña, sino a una situación gravísima que estaba pasando en el Ecuador y que sigue pasando, que es el tema de la delincuencia y el tema de la inseguridad. Entonces, ante las enormes evidencias de la inseguridad ciudadana, de la penetración del crimen organizado en el Ecuador, del uso de sicarios o el aparecimiento del sicariato cada vez más fuerte, el gobierno dijo: bueno, entonces lo que vamos a hacer es un plebiscito para
para meter las manos en la justicia, porque el problema son los jueces corruptos. Y el problema es una justicia que no actúa con la evidente dureza frente a este tema. Y obviamente en este plebiscito le metió todo, metió todas esas preguntas, ¿no? El resultado en mayo fue que el presidente perdió, pero ganó. ¿Cómo lo hizo? El presidente obtuvo el 47% de la votación afirmativa y el no obtuvo el 42%. El resto, más o menos el 53% en total, ¿no es cierto? Del 47, el 53%, es decir, se repartió entre el no, los votos nulos y los votos blancos. Y el Congreso, pues, en una medida anterior, resolvió que los votos nulos y blancos no son votos, no se cuentan, no son votos válidos. Entonces, por tanto, el presidente ganó. Y perdió en 12 de las 24 provincias del país. Perdió en la mitad del país. Esto obligó de alguna manera a que haya una visión distinta de la política. Yo creo que fue el primer momento en el cual yo podría llamar el momento del inicio de la decadencia del gobierno de Rafael Correa, y que fue dándose cuenta después, ¿no es cierto? Hoy, y que termina hoy, o que tal vez empieza hoy, con la movilización indígena de movimientos sociales que se dio este año, hace pocos días en marzo, durante 15 días en este marzo. En ese contexto avanzaban nuestros juicios. Es decir, y para mal o para bien, los juicios del universo y el de nosotros fueron atados, fueron juntos. En nuestro caso, nosotros lo que resolvimos fue, porque evidentemente yo escucho muchos diagnósticos sobre el uso de la justicia, el uso político de la justicia. Y como decía el doctor Lostó, es evidente, no sabemos cuál es peor que otro, cuál caso es peor que otro. Pero la realidad está ahí. Y el punto nuestro frente a una situación de víctima, si podríamos decirlo como tal, es qué hacer al respecto, cómo enfrentar eso. Y cómo una sociedad puede enfrentar eso. En nuestro caso, nosotros resolvimos dar una pelea jurídica. Intentar que esa pelea jurídica fuese impecable. Es decir, sin dejar de entender que había que dar también una pelea política. Porque era evidente que el gobierno nos metió en un ring político, frente a un hecho que además era un hecho de situaciones públicas. Porque aquí hay un punto. Cuando el presidente demanda como ciudadano y se desdobla de su condición de presidente de la República, lo hace de una manera, creo yo, ilegítima, porque tanto Emilio Palacio, cuando escribe un artículo sobre el 30 de septiembre y la rebelión policial del 30 de septiembre y los muertos que hubo en esa rebelión policial, y quién podría ser los culpables de eso, tiene que ver con la actuación del jefe de Estado como administrador de lo público y como gestor de decisiones políticas públicas. Y cuando nosotros denunciamos al gobierno de Rafael Correa y a los funcionarios públicos que firman contratos ilegales después de lo que ya salen las decisiones con empresas vinculadas con su hermano, tiene que ver con hechos públicos, tiene que ver con dineros del Estado, con recursos públicos. Y el presidente demanda como ciudadano común, es decir, un ciudadano afectado en su honor, afectado en su honor. Entonces, claro, este desdoblamiento es un poco lo que, perdón la expresión, descrestó casi que la acción misma judicial y política que se dio en ese momento. Porque, claro, el presidente dice, yo demando como ciudadano común, pero me defiendo como presidente. Me defiendo como presidente. ¿Y cómo me defiendo como presidente? Militarizo la corte, o sea, rodeo la corte de militares cuando tienen que ingresar a las audiencias del universo, porque es la seguridad del presidente. Llego con 40 guardaespaldas y los ministros a las audiencias, y con sus militantes. Uso los recursos del Estado para cadenas nacionales, porque nos han sometido a cadenas nacionales de manera impresionante. Tiene más cadenas que Chávez,
O sea, el año pasado se echó como 140 cadenas nacionales, de las cuales yo creo que un buen porcentaje nos correspondió a nosotros. Pero para justificar la postura de este ciudadano común que demandaba por su honor, usando recursos del Estado. Entonces, claro, todas ese doble juego, esa doble moral que se venía usando fue, claro, determinante en ese aspecto. Ahora bien, mientras continuaban nuestros juicios, ¿no?, que dijimos, tuvimos una estrategia que es definir una pelea judicial clara con nuestro abogado, el doctor Ramiro Aguilar. Lo que hicimos fue a la vez intentar de alguna manera revertir ese poder enorme que es el Estado frente a un ciudadano. Porque ahora resulta que el Estado y el presidente como jefe de ese Estado se declara víctima de los ciudadanos. O sea, ya no es el Estado, ya no es el ciudadano víctima del Estado, sino que estos gobiernos, que es un gobierno de ciudadanos, supuestamente, que tienen otro estatus, toman el Estado, establecen su propio sistema legal, su propia legalidad, reforman las constituciones, ponen sus jueces, ponen sus administraciones judiciales y se declaran víctimas de los ciudadanos. ¿Qué conspiramos? ¿Qué les denunciamos? ¿Qué les afectamos en su honra? Bueno, 10.000 cosas. Y en el caso del gobierno ecuatoriano, ese tema de la victimización es constante. ¿Cómo se refleja la toma de la justicia y cuáles son los impactos? Hace 3 meses, bueno, es reciente, pero la policía italiana descubre en la valija diplomática del Ecuador, 40 kilos de cocaína. Se llama el caso de la narcovalija. El canciller, en vez de renunciar por lo menos, se declara víctima de un linchamiento mediático. Porque la prensa, obviamente, o sea, la prensa italiana y luego la prensa ecuatoriana empezamos a generar información sobre el tema y a hacer nuestras propias investigaciones sobre el tema. Se declara víctima de un linchamiento mediático. Y entonces empieza a culpar a los medios, porque los medios son los causantes, los mensajeros son los causantes de todo esto, y el tema de cómo se metieron 40 kilos desde la Cancillería ecuatoriana hasta el Consulado de Milán del Ecuador en Italia, se queda ahí en el aire. El hecho real es que en este momento en Italia existen 7 presos, después de 3 meses de investigaciones, y en el Ecuador no hay ninguno. Y el fiscal, que fue puesto por un sistema legal, ¿no es cierto?, impuesto, inventado por la nueva Constitución, el fiscal general, que además es pariente lejano del presidente, no, dice que no, está investigando. Pero no hay un solo preso. En el Ecuador, en Italia hay 7 sobre el mismo tema. Ese es el impacto, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros hicimos nuestra defensa, a la par, como digo, se venía dando en el juicio del Universo, éramos testigos de, ese sí, un linchamiento del Estado y mediático a Emilio Palacio, a los directivos a los directivos del Universo y de paso también a nosotros. Y luego le preguntan al presidente, ¿y usted por qué no demanda a su hermano? Si es el que finalmente es el que hace los contratos, el que dice que usted sabía de los contratos, y él responde, porque a mí no me da la gana. Esa fue la educadísima respuesta del presidente y que mostraba un poco el ambiente, cómo se movía la cosa. Finalmente nosotros fuimos sentenciados con todo éxito. Como decir, fuimos derrotados con todo éxito en los tribunales. Una jueza de primera instancia, que es un caso civil, no implica cárcel. El presidente había puesto una demanda donde por su honor nos pedía $5 millones a cada autor. Al Universo le pidió 80 millones, o sea, 10 o 90 millones. Yo creo que con $90 millones ya como que se curaba el problema del honor. Pero en este caso la jueza nos puso una sentencia de $1 millón a cada autor a pagarle al presidente, en primera instancia. Lo interesante de esto es la sentencia, el contenido de la sentencia. La jueza
durante el proceso le aceptó al presidente que no presentara ni una sola prueba objetiva. La única prueba que presentó el presidente fue su propia declaración juramentada. En una demanda civil, el denunciante da un testimonio y le acusa al denunciado, y sobre eso, esa es la prueba. ¿Sí? Entonces dice, usted me causó un daño, lo dice bajo juramento, usted me causó un daño y me debe 10 millones de dólares. Y entonces la jueza le dice, ah, bueno, aceptado. Violando todo el procedimiento civil, o sea, no existía esa figura en el procedimiento civil, pero lo pusieron. Así como en el universo se inventaron el caso de la autoría coadyuvante en un caso de injuria. Autoría coadyuvante. Bueno, le aceptan la prueba. Nosotros presentamos 35 pruebas objetivas de que lo que estaba en el libro estaba sustentado, pero además le pedimos al presidente que pruebe su daño moral. Su daño, o sea, el daño, porque el presidente dijo en su demanda que nosotros le habíamos causado daño, dolor físico, a él y a su familia. Entonces, a menos que le pegue con el libro en la cabeza, yo no sé cómo le podíamos causar dolor físico a él y a su familia. Y que le habíamos causado angustia, daño psicológico. Entonces le pedimos que presente su examen psiquiátrico, el informe psicológico de este daño, y además el informe de un médico, lo de los médicos también, donde que digan que haya sufrido daño físico. No lo presentó, se negó a presentarlo. Y aún así, en la sentencia la jueza reconoce que no pudo tener esas pruebas, que estaba juzgando sin pruebas, y por lo tanto, como no tenía esas pruebas y el presidente no había podido demostrarlo, el caso del daño moral tenía que ver con la afectación espiritual al presidente. Lo dice literalmente en la sentencia, que tiene que ver con el alma del presidente. Un dolor que tiene que ver con el alma del presidente, o que tiene que ver con el alma del afectado. Esta afectación espiritual se volvió famosa, porque obviamente era parte de la sentencia. Pero además en la sentencia la jueza en ninguna línea dice que ha habido injurias, que ha habido mentiras, que ha habido... y ni siquiera reconoce, dice que no hubo ni siquiera la intención de causar daño. Pero por fines de indemnización no se necesita demostrar que hubo la intención de causar daño. Así lo pone la sentencia. Pero además dice que los autores, al escribir este libro, este es el delito, han invadido el umbral de lo ilícito. De lo ilícito. Los autores invadieron el umbral de lo ilícito. O sea, nos paramos en la puerta de lo ilícito, debajo de la puerta. Ni siquiera pasamos el umbral de lo ilícito. Hemos invadido el umbral de lo ilícito al decir que el presidente sabía de los contratos. Que nosotros lo que demostramos es que no lo dijimos nosotros, lo dijo Fabricio Correa. O sea, le hicimos una entrevista y lo dijo. Y lo publicamos en el libro. Pero al hacer esto, dice, al decir supuestamente que el presidente sabía, nos hemos convertido en jueces del presidente. Y eso no es legal. Pero además hemos invadido el umbral de lo ilícito porque nos atrevimos, no dice nos atrevimos, pero digo yo, a publicar, a investigar y a publicar un hecho de corrupción que no fue corroborado previamente por un organismo del Estado. Es decir, nos tomamos la libertad de investigarle al gobierno. Más o menos esa es la figura. Con la coincidencia que este es un artículo que está por aprobarse en el Ecuador en la nueva ley de comunicación. O sea, la jueza se adelantó a la ley. ¿Sí? Se adelantó a la ley y dijo, o al proyecto, y esto está por aprobarse, está debatiéndose en el Ecuador. Este momento continúa la ley de comunicación que obliga o impide a los periodistas publicar investigaciones sobre el poder del Estado o los funcionarios públicos si es que antes no tienen el aval de organismos de control. O sea, el periodismo se convierte en un ilícito. Esa es la figura de la sentencia, más la afectación espiritual, ¿no? Realmente sí, cuando nosotros leímos eso, pensamos con Cristian Zurita,
realmente qué malos somos, qué malos tipos, ¿no? Bueno, finalmente, yo creo que nuestra defensa, ya desde el lado de lo político y lo mediático y lo público, fue muy intensa también. Es decir, nosotros tuvimos el apoyo enorme de la red de periodistas comunes en el Ecuador y de organismos de derechos humanos en el Ecuador, de la minoría que queda sin justificar al gobierno, porque cuando son derechos humanos, cuando son violaciones de derechos humanos desde la izquierda, no son violaciones de derechos humanos, son causas justas. Cuando es desde la derecha, eso es fascismo puro. Entonces hay una doble moral, hay un doble juego, y eso lo hemos vivido nosotros. Entonces, nuestra defensa fue el apoyo de los compañeros periodistas. Es decir, yo habría dado unas 80.000 entrevistas. La verdad es que realmente dejé de trotar porque me convertí en estrella de cine. Es decir, tenía que ir 7 de la mañana, 6 de la mañana, todas las entrevistas que podía, por teléfono, por radio, por televisión, prensa, bla, 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 bla. Nuestra defensa fue la lengua y obviamente nuestros argumentos. Resolvimos hacer público todo, permanentemente. Al hacer público esto a nivel nacional y también internacional, nosotros fuimos construyendo, creo yo, como dice Murakami, una crisálida de aire, una crisálida de apoyos que nos permitió, de alguna manera, que no se rompiera, ¿no es cierto?, esta defensa. Y luego, tan fuerte fue también la defensa jurídica que terminó por, de alguna manera, a nivel nacional e internacional, mover una serie de solidaridades, organismos internacionales, redes mundiales de periodistas, redes mundiales de medios de información y de organismos de derechos humanos que permitieron, de alguna manera, que el presidente retroceda. Lo que llamó el perdón sin olvido. Sí, el perdón sin olvido. Ese día, los medios de información del Estado me llamaron a decir que por qué no le agradecía al presidente públicamente. Y entonces llegaron al cinismo de decir que nosotros habíamos durante un año montado un show porque ya sabíamos que íbamos a ser perdonados. Llegaron a decir eso, ¿no? Lo cual es una ofensa personal finalmente, ¿no? Pero bueno, para terminar, simplemente yo quería llegar a una pequeña conclusión. Yo creo que el periodismo, en estas circunstancias, el periodismo que denuncia, tiene que ser un ejercicio de valientes. Pero no solo el periodismo, sino todas las reacciones de los movimientos sociales, de las redes sociales, de los gremios, tienen que constituirse en un acto, digo yo, de rebelión, en un acto, de lo que dice la Constitución ecuatoriana, de resistencia. La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la resistencia como lo reconoce los derechos del hombre. Y actos de desobediencia civil, ¿no es cierto?, frente a una justicia que no es justicia. Reflexiono yo y digo, ¿por qué una sociedad, un ciudadano común, como yo, o como cualquiera de ustedes, tiene que obedecer a una justicia que no es justicia? ¿Por qué tengo que considerar legítima una justicia que responde a un interés ilegítimo? El de un poder, el de consolidar un poder y de construir un poder que no es legítimo. Podrá tener su legalidad, podrá tener su forma, sus formas, pero no son ni éticamente, ni dentro ni en el ámbito del derecho, legítimos. Yo digo, los pueblos, Martin Luther King, Mandela, Gandhi y todos sus procesos históricos hubieran sido posibles si nosotros como ciudadanos comunes
o ellos como ciudadanos comunes, hubiesen aceptado como legítimos las leyes del apartheid o las leyes de la discriminación racial, hasta ahora estuviéramos en ese camino y hasta hoy los ingleses estuvieran en la India y su estado colonial. Entonces yo quiero dejar esa reflexión. O sea, yo creo que ya depende de cada uno hacerlo. Pero si estamos diciendo vamos a obedecer, vamos a aceptar decisiones de jueces que se someten al peor envilecimiento, que envilecen el derecho, que envilecen la civilización, que envilecen la justicia, que se someten a las peores abyecciones de un poder, digo yo, ¿por qué yo como ciudadano tengo que aceptar eso? Muchas gracias. Esta es la última intervención del panel. Creo que todos ustedes conocen a Carlos Sánchez Berzaín. Carlos es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Bolivia. Ha sido varias veces ministro y su último cargo fue ministro de la Gobernación de la presidencia del presidente Sánchez de Lozada, que derrocó precisamente Evo Morales. Y desde entonces Carlos se ha dedicado a la defensa de la Constitución boliviana y a la defensa de la democracia en su país. Carlos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, después del recorrido que hemos escuchado de la utilización política de la justicia en la Argentina, en Venezuela y en Ecuador, hablar de Bolivia es delicado. Es delicado primero porque si una característica tiene mi país es que siendo uno de los escenarios de las más graves violaciones a la democracia, al sistema de justicia y a los derechos humanos en América Latina, está permanentemente ignorado y más bien es conocido por una serie de noticias pintorescas que aparecen por las citas o las malas opiniones que las autoridades actuales del país emiten. En todo caso, yo quiero enfocar este tema de la utilización política de la justicia en Bolivia, empezando por repetir los principios elementales que todo sistema de justicia contemporánea debería tener en Bolivia, en cualquiera de los países citados, y que hacen a la civilización contemporánea. La presunción de inocencia, la no retroactividad de la ley, la existencia de juez natural, que quiere decir que uno cuando sea juzgado debe ser juzgado por un juez preexistente, la igualdad jurídica de las partes, el que acusa, como el caso del presidente Correa o el presidente Chávez y las personas que son acusadas, el debido proceso, que es el conjunto de garantías que tiene que tener cualquier enjuiciamiento, la imparcialidad del juez y en todo ese contexto la seguridad jurídica. Todos estos enunciados son además parte de los derechos fundamentales del ser humano, son derechos humanos. Y es precisamente este conjunto de principios los que el gobierno de Bolivia actual y los gobiernos del denominado Acuerdo del ALBA o socialismo del siglo XXI han sistemáticamente destrozado e ignoran sistemáticamente, porque a partir de esa violación de los principios elementales de la justicia han construido sistemas para que la justicia se vuelva una herramienta más del manejo político para neutralizar, para amedrentar, para perseguir y hasta para eliminar a los adversarios políticos que se les pueden presentar. En Bolivia se podía alegar la violación de estos derechos humanos a través de casos, de imágenes, hacer planteamientos de hecho para acreditar que esto estaba pasando. Pero esa etapa ya ha sido superada en mi país. Las cosas que ustedes han escuchado de la Argentina, de Venezuela y del Ecuador existen en Bolivia, por decenas, por centenas. Pero la violación a estos principios fundamentales y a los derechos humanos está escrita en las leyes que el gobierno boliviano de Evo Morales emite. La Constitución Política del Estado de Evo Morales, en el artículo 123, dice: a tiempo de proclamar el principio de retroactividad de las leyes, se prevé excepcionalmente que se aplicará
la retroactividad de la ley en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado. O sea, la Constitución está diciendo que hay retroactividad de la ley cuando una persona que no sea del agrado del gobierno pueda ser acusada de haber cometido o como funcionario público o como particular delitos que sean de materia de corrupción. Pero además de eso, emiten una ley que es la ley 04 de este nuevo régimen, la cuarta ley del nuevo Estado que han creado, el Estado plurinacional, plurinominal, la República Plurinominal de Bolivia, que dispone la aplicación retroactiva de las normas previstas por el artículo 25, numerales 2 y 3, que al crear los tipos penales de enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento ilícito de particulares, hace que esa retroactividad sea presumida. Esta misma disposición legal, la ley de lucha contra la corrupción la llaman, presume la culpabilidad de la gente que haya cumplido estas funciones. O sea, que lo que el gobierno de Bolivia hace es que cualquier ciudadano que sea de su desagrado político puede ser acusado retroactivamente de un hecho que no era delito en el momento adecuado y no necesita presumir la inocencia porque se está presumiendo la culpabilidad por la ley. Conclusión, la violación de los derechos humanos en Bolivia y el fundamento legal, entre comillas, para la utilización política de la justicia está en las leyes. La violación de los derechos humanos en Bolivia no es una cuestión de hecho, es de puro derecho, como sucede en Cuba y en los países totalitarios, donde de solo leer la ley, la gente sabe que eso es algo que está violentando cualquier principio legal, humano y de equidad o de justicia. ¿Cómo ha sucedido este proceso del uso político de la justicia en Bolivia? Ha sido un proceso de institucionalización. Ha empezado primero con la satanización de los políticos tradicionales con gran entusiasmo de la opinión pública y de la prensa, sin saber esa opinión pública y esa prensa que después iban a ser víctimas del fenómeno que habían puesto a correr. Intimidación, persecución y represión y mecanismos de acusar al adversario político fundamentalmente, después entrarían empresarios, después entrarían aliados políticos, después entrarían periodistas, después entrarían abogados, después entraría la Iglesia Católica y otras instituciones, acusar a esa gente de la comisión de delitos típicos que son excretables por la opinión pública y que tienen como objetivo fundamental el asesinato de la reputación del individuo ante la opinión pública nacional e internacional. Esos delitos son genocidio, terrorismo y corrupción. El que no ha matado ha sido un terrorista y el que no está en esas dos figuras es un ladrón. Y como estos son delitos que atraen mucho la opinión pública, a partir de esa situación, cambio a la constitución política del Estado, por el mecanismo de Venezuela, por el mecanismo del Ecuador, con los mismos pseudo-constitucionalistas de la Universidad de Valencia, para quienes la constitución política del Estado es una ley ordinaria más que el pueblo puede cambiar cuando quiera, o sea que la garantía y la seguridad jurídica han desaparecido, y el establecimiento de principios como el que he señalado del artículo 123 de la Constitución de Evo Morales. El proceso de institucionalización del uso político se hace para que el pueblo, para que la gente primero se asuste. El miedo, la intimidación es un elemento importante de estos gobiernos. Y para que haya miedo tiene que haber ejemplo. Hay que sentarle la mano a dirigentes políticos, a opositores, a empresarios renuentes, a abogados que patrocinan a esta gente, a periodistas que escriben por esos hechos. Y eso ha pasado y pasa en Bolivia y lamentablemente no se sabe, como gracias a Dios se puede saber en casos como los que hemos escuchado de Ecuador, en el caso de Emilio Palacios, El Universo, de Juan Carlos Calderón, o en casos de Venezuela que defiende el doctor aquí presente. La persecución y la represión política son el objetivo de este proceso de utilización política. Pero además hay un objetivo evidente, que es el encubrimiento de los crímenes del propio gobierno. Y para eso hay un ejemplo que es fundamental en el caso de Bolivia, y es que el año
2003, octubre 17, se produce el derrocamiento del presidente constitucional de la República. Uno de los cabecillas del derrocamiento, Evo Morales. A las pocas semanas de que se derroca al presidente, ese acuerdo con el presidente sucesor hace que Carlos Mesa firme un decreto de amnistía para los sectores sociales que atacaron al gobierno. O sea, todo lo que fue la subversión y la conspiración tiene una amnistía. Y al propio tiempo se inician juicios de responsabilidades contra el presidente, su gabinete y el alto mando militar que estaban cumpliendo la Constitución y la ley. Resultado, después de rechazar informes fiscales donde se decía que no había materia justiciable para ese proceso, que no podía haber una amnistía a medias para los que atacaron el orden público y no para los que lo defendieron, porque eso deja al juicio sin la mitad de los testigos, acusadores o acusados. Que los fiscales que hicieron ese tipo de informes fueron destituidos, cambiar el fiscal general, derrocar y enjuiciar a casi todo el Tribunal Constitucional y acabar con la Corte Suprema de Justicia para crear un sistema propio, han logrado el año pasado condenar a 15 y 10 años de cárcel al alto mando militar de Bolivia, incorporando 5 generales bolivianos a la lista de presos políticos de gobernadores, alcaldes, dirigentes cívicos y campesinos que ya están presos en Bolivia. O sea, la intimidación, la persecución no son los elementos únicos que políticamente le generan un beneficio al régimen, encubren sus crímenes, porque si ese proceso se juzgaría adecuadamente, Evo Morales tendría que estar en la cárcel como conspirador y destrozador de la democracia boliviana, y gran parte de su gabinete, incluido su vicepresidente, estarían acompañándolo por haber cometido delitos no solamente de terrorismo, sino de asesinato y otros crímenes contra el pueblo boliviano. Encubren sus crímenes y al propio tiempo genera un elemento adicional que es corrupción, porque en la dinámica del miedo extorsionan a la gente. Hay decenas de empresarios y ciudadanos bolivianos pagando cuota de sobrevivencia a los fiscales del gobierno de Evo Morales para ser menos perseguidos, no ser perseguidos, o para que no les metan a la familia o a los socios en los procesos que organizan, ya sea por genocidio, terrorismo o corrupción, con estas leyes que ellos han creado. Los casos son decenas de casos. Además del juicio de responsabilidades que he mencionado, están los juicios contra el ex gobernador de Cochabamba, hoy día exiliado en Washington. Está el juicio contra el ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, hoy preso político en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro de La Paz desde el año 2008, que fue apresado en su oficina de gobernación y trasladado a La Paz. Nunca fue destituido, gobernador legalmente elegido. Está el caso del gobernador de Tarija, hoy día exiliado en el Paraguay. Está el caso de la gobernadora de Chuquisaca, hoy día con libertad provisional en Bolivia. Está el caso del gobernador del Beni, hoy día con libertad, con detención domiciliaria en su casa en el Beni. Está el caso de empresarios bolivianos que, acusados de terrorismo por una masacre que el gobierno produce en la ciudad de Santa Cruz, han tenido que salir de Bolivia, como el caso del señor Marinkovic y el defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Bolivia, el doctor Hugo Achá. Hay una cantidad de procesos que hacen que hoy día Bolivia tenga presos políticos, más de una docena, incluidos los 5 generales del alto mando militar democrático del año 2003, los generales Roberto Claros, Osvaldo Quiroga, Luis Alberto Aranda, Gonzalo Rocabado y el general Juan Belis Herrera, presos en una cárcel común de alta seguridad. Generales de la democracia, no es una dictadura, no estamos hablando de... Era gente que estaba en su mando, en su posición militar, cuando cambió y llegó un gobierno y que tuvo que ser el mando porque estaban ahí. Exiliados y refugiados políticos en Estados Unidos, en Paraguay, en el Perú, en el Brasil, en España, y todavía le siguen llamando democracia a un país que tiene presos, perseguidos y exiliados políticos. Y un sistema de justicia además que sigue funcionando, que sigue amenazando y que, como ustedes van a ver,
además de producir toda esta situación, produce los elementos suficientes para una cosa que todos los oradores han mencionado y en la que yo quiero insistir: el asesinato de la reputación de las personas. Porque cuando Correa le dedica horas de cadenas a Emilio Palacios, al Universo, a Juan Carlos Calderón o a su socio Cristian, o a la persona que se le ponga al frente, empresario, político, diputado, lo que fuera, lo que está buscando es que el pueblo del Ecuador, por repetición, por propaganda y por lo que sea, entienda que la causa justa está de parte del gobierno y que la gente que he mencionado son criminales, son plagiadores, son calumniadores, son difamadores a los que hay que castigar. Y fracasa eso porque se topa con la prensa, en el caso del Universo y en el caso del Gran Hermano, en el caso del libro de Calderón. Pero así como hay estos dos fracasos en los que incurre Correa en el Ecuador, ustedes se pueden poner a pensar cuántos casos les han salido exitosos en el mismo Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en la Argentina y en otros países. Yo les diría que por estos dos casos de éxito en la resistencia y en la defensa de la dignidad de los periodistas, hay decenas o centenas de casos de ciudadanos comunes, de políticos, de abogados, de profesionales que han sido condenados y en cuya culpabilidad de repente nosotros creemos, y que son el resultado nada más de la creación de un sistema jurídico que empieza con la reforma de la Constitución y que después es acompañado de un conjunto de leyes especiales y específicas que crea una nueva legalidad que no es lícita y que no es legítima. Y no es lícita y no es legítima porque lícito es lo justo, lo permitido, lo que está de acuerdo a la justicia. Y ellos crean un sistema judicial para oprimir a los ciudadanos, para que el miedo sea el que gobierne y para consolidar un sistema en el que, lejos de que exista equilibrio o control o balance de poderes como establece la propia convención, la Carta Democrática Interamericana, lo que hace es crear una subordinación y un control de todos los poderes del Estado de parte de un autócrata, de un tirano, de un dictador, de un sistema que ya no es democrático. Conclusión: la utilización política de la justicia en Bolivia y en los otros países es solamente un indicador más de que en esos países ya no existe democracia. La pregunta es ¿por qué en esas condiciones la comunidad internacional sigue manteniendo la hipócrita posición de aceptar como democracias a países como Bolivia, como el Ecuador o como Venezuela, donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay división de poderes, donde no hay ninguna posibilidad de defensa del ciudadano común frente al atropello jurídico y judicial de las autoridades políticas y donde además hay decenas de casos demostrados de ese tipo de violaciones acreditados con presos políticos, con exiliados políticos y con perseguidos políticos en todos los países. Yo termino esta exposición diciéndoles que este Estado plurinominal, donde está el territorio donde antes existió Bolivia, no es la Bolivia que todos ustedes han conocido. Este es un país intervenido, que es parte de un proyecto transnacional formado por el eje Caracas-La Habana, por la Cuba de los Castro y la Venezuela de Chávez, que se ha extendido a esos espacios territoriales donde ha aplicado lo que aquí se ha dicho es una franquicia, que no es otra cosa que una cartilla de ejecución de un proceso de dominación, amedrentamiento de las poblaciones y consecución del poder total. Pero también les digo que esos procesos están decaídos, porque se han topado con algo que es muy importante. Para el control total el establecimiento total de una dictadura y el control total del poder, se necesitan por lo menos 5 elementos. Controlar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y formalmente controlan los 3 poderes. Controlar la prensa, han logrado niveles de control muy importantes. Se han apoderado de medios de comunicación, a la buena o a la mala,
han sometido a dueños de medios de comunicación, han comprado, como en mi país, como ha sucedido con el periódico La Razón y cadenas de televisión, medios de comunicación, o simplemente se han apropiado de medios de comunicación, como ha sucedido en el Ecuador, en Venezuela y en Bolivia, con canales de televisión, periódicos, radios, a través del control de las licencias, pero no han logrado controlar el último elemento que se llama opinión pública, que es el mecanismo que los está derrotando. Van de caída y van de caída porque la opinión pública está creciendo, los rechaza, y el proceso que ellos han utilizado repetidamente para consolidarse y para perpetuarse en el poder, que es el proceso electoral, un día les va a salir al revés, aunque ellos manejen el fraude. Porque es ese cansancio del ciudadano común, ese conocimiento de esta realidad, la que ha de hacer que países como los nuestros rescaten la democracia. Yo termino pidiendo que me regalen 50 o 60 segundos para ver al magistrado más importante del Tribunal Constitucional de Bolivia, que también es un tribunal elegido, como ha pasado en el Ecuador, como tratan de hacer en Venezuela, la nueva Corte Suprema, el nuevo Tribunal Constitucional, que es el equivalente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y vean ustedes cómo hace él para juzgar, fundado en la sabiduría milenaria de la hoja de coca. El día de ayer nosotros, bueno, hemos cumplido con nuestra tradición. En este caso la coca es un patrimonio cultural y como tal nosotros, el Tribunal Constitucional en pleno, hemos estado en el acto ceremonial de Acullico a mediodía, y bueno, toda vez que también en este caso, bueno, la coca como tal en su parte natural está constitucionalizada y por lo tanto no es tanto, yo diría, quizá apoyo al presidente, sino que un apoyo, una defensa y una protección quizá a nuestro patrimonio cultural como el ajo de coca. En ese sentido sí hemos estado acullicando acá el día de ayer. Doctor, en este sentido ya ha habido repercusiones a nivel nacional de parte de la oposición y otros sectores que han calificado de manera textual al Tribunal Constitucional como sinvergüenzas por haber acullicado. Yo decía, el tema de la coca en su artículo 384 está constitucionalizado, es decir, es deber y obligación de todo boliviano que en su estado natural, como es la coca, protegerla, y por lo tanto también establece ese artículo como un patrimonio cultural. Entonces no creo que hayamos cometido ningún error, ninguna desliz, ningún delito, y es más, yo he jurado cumplir la Constitución y por lo tanto lo único que comento, ¿no?, que en los momentos, por ejemplo, de sueño, tenemos que revisar los expedientes, yo aplico la coca. Y momentos en que, bueno, complejos que no se han llegado ya, bueno, tengo que consultar a la coca, yo consulto la coca. Para mí la hoja, además de lo que establece la Constitución, es un símbolo, digamos, una acción tutelar. En este caso puede ser un amparo constitucional. Entonces, bueno, aquí están las opciones A, B, entonces, bueno, entonces ahí se consulta la coca, por decir, bueno, vamos a fallar en sentido positivo o negativo de la parte impetrante. Entonces, bueno, digamos que es la parte positivo o negativo, ¿no? Entonces acá en todo caso empezaremos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya sale, la coca sale. Como verá, yo no en este caso la coca esta, ¿no? Así dicta la sentencia en el Tribunal Constitucional. Es probable que esa sentencia sea más justa que si la decidiera por su cuenta. Por favor, acompáñenme a agradecerle a nuestros panelistas por la jornada de esta noche.